noches, bienvenido. Volvió Sin Freno, tercer año, programa número 83. Bueno, lo voy a saludar a mis compañeros. Carlito Simón, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo Pepe Ledesma. ¿Cómo hola te María, va? hola Carlos, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a nuestro nuevo compañero, el señor Jorge Chipa López de Simoni. ¿Así es? Mal conocido por Jorge. Mal conocido por Jorge. ¿Cómo ¿Nunca estás? Bueno, explicaste por qué te decían Chipa? sí, un día lo voy a contar. Un día pero vas a cuando contar. tome un poquito más de confianza. Claro. ¿Estás Ahora- tímido? ¿Estás inhibido? Sí, todavía sí. Primero Sí. quiero saludar a los compañeros, agradecerles Claro. a ustedes que me incorporen. Quiero decir que yo no soy responsable de eso, así que Claro. ustedes son grandes, saben lo que hacen. Se Claro. supone que saben lo que hacen. Claro. Así que bueno. ¿Vos Pero bien? yo todo bien, ¿Sí? gracias a Dios. ¿Te inhibimos? No, para nada. ¿No? No. Yo soy una mejor persona ahora que no hacemos el pase, porque cuando hacíamos el pase Claro. decían muchas cosas por la calle. Barbaridades. Sí. Exactamente. Bueno, muy bien. Así que bueno, gracias. No, por favor. Bueno, volvimos. Estamos en y- nuevo estudio, María. Bueno, eso, Chiche bombones. Vamos a agradecer, estamos con un estudio nuevo, mucho más grande, vamos a poder sentar más invitados, así que agradecemos a la Sí. productora 2047, a Isaac, a Alejandro Machado, a todos que hicieron que esto sea un poco más grande. A todo el y equipo técnico, ¿no? Que a está- todos, a todos. Esa es la onda, A María. a todos los desgraciados que están siempre acá con el cablerío, también los saludo y los agradezco. A Tamara, a Horacio, a Gastón, a todos los que hacen. No lo Sin putees Freno. al aire como haces en la radio, María. Te pido por favor. Necesito una coaching. Sí. Una coaching como la esposa de Adorni que me coaché. Yo no quiero decir más malas palabras. No vas a y ser quiero vos. ser mejor persona. No vas a ser vos. No. Mejor así en el Aparte no sentido de funciona. Acordate que comunicarme. Milei también prometió y le duró poco. 3 meses le duró. Bueno, muy Ahora bien. ya está odiando. Claro, prometió que no iba a insultar y Claro, no serías vos. le mandó 14 horas de insulto este fin de Semana Santa. así ¿Cómo que- hace para estar todo el tiempo tuiteando? Sí, no? mucho. Sí, claro. La verdad que es un fenómeno. Sí, realmente. Sí, sí, sí. Tenés que estar permanentemente siendo el Yo creo que presidente. 10 ¿te horas imaginas? del día para todos esos Sí, tweets. sí, sí. 10 Sí. horas del día tuiteando. Terrible. En contra de los periodistas. Claro, en contra de los periodistas. Sí, sí. Bueno, muy bien, vamos a empezar el programa que tiene, por supuesto, otros aditamentos, como la incorporación de Chipa. Y vamos a ir, en principio, por la foto de la semana, que ha sido una foto trascendente. Exactamente. Porque hay una funcionaria que está muy cuestionada en este aspecto, que es Sandra Petovelo, con el gobernador de Corrientes. Así es, vamos a ver la foto, la imagen de la semana, en este caso una fotografía. La ministra de Capital Humano. ¿Cómo se ríe? Sí, Sandra Petovelo, el gobernador Juan Pablo Valdés. ¿Por qué es la foto de la semana? Porque ahí en esa imagen lo que estamos viendo es la culminación de un acto que tiene característica histórica para nosotros, porque esa foto terminó de cerrar un acuerdo entre la provincia de Corrientes y el gobierno nacional por 40.000 millones de pesos que se van a pagar en 10 cuotas de 4.000 millones de pesos, que es una compensación por el año calendario 2026 de la deuda que tiene la nación con la provincia de Corrientes y otras 12 provincias, nos importa a nosotros Corrientes, por la caja previsional, por aportes IPS. que tiene que hacer la nación por el desfasaje que hay con las cajas jubilatorias de provincias como Corrientes que no transfirieron su caja previsional al Estado nacional. Pepe, ahí agrego Perdón, una- y ahí que Juan Pablo Valdés dijo ayer algo interesante que lo dijo en el programa conmigo, es que esa plata es para jubilados. Porque no es de libre disponibilidad. no es de Lo- libre disponibilidad lo- y va a la caja de jubilados. Pero ahí hay Exactamente. otro dato que es importante también, porque se planteaba de la transferencia de la caja de Corrientes a Nación. Eso no está en discusión. No, eso está descartado. La caja sigue perteneciendo al gobierno de la provincia, se Exactamente. queda en Corrientes, no va a Nación. No va a y me Nación. parece que es importante aclararlo. Y otro punto que también es importante en este acuerdo es que el pago de esa cuenta del ejercicio 2026, la primera cuota se hace efectiva este mes de abril. Y el otro dato es que van a seguir negociando para ver cuál es la deuda acumulada del 2017 al 2025 por ese mismo concepto. Exactamente, bueno. O sea, que Bien. Corrientes va a seguir recibiendo dinero más allá de estos 40.000 millones, por algo que además, otro dato, Pepe, no es menor. Pero eso vos no lo tenías que decir. Hasta el primer día. Ya empecé. No, porque quería hablar del decreto 280. El decreto 280 del año 24 de mi ley era el que paralizaba Exactamente. los efectos de una ley. Sí. Que es algo insólito. Eso ocurre
en este país nada más, donde el esquema legal es muy claro, la ley está por arriba de los decretos. Absolutamente. Pero Milei, por el decreto 280 del año 24, paralizó los efectos de los artículos 92, 93 y 94 de la ley de presupuesto, que era la ley madre, la ley de presupuesto del 2023. Bien. Y con esa cuestión de un DNU, además, un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, dijo, no, yo no le voy a pagar más a las provincias, y genera toda esta deuda, que es ahora lo que cada una de las provincias involucradas está negociando. Nosotros por la ley de asistencia Tengo una duda. financiera... Creo que Juan Pablo Valdés dijo en 12 meses. Sí, ¿no? pero No, después se 10 corrigió, después se corrigió y la propia Sandra Petovelo corrige, en 10 meses se va En a pagar 10 meses. en cuotas iguales mejor, de 4.000 mucho mejor, claro. millones de pesos. Recordemos, esta compensación se tenía que dar desde el año 2017. Empezó bien, pero después la inflación y todo lo demás fue generando un desfasaje. Ahí se empieza a generar la deuda. Esa deuda nunca se le transfirió plata a la provincia con montos actualizados. Por lo tanto, la provincia después va a litigar esto, litiga en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El agravante es este que dice Carlos, porque no solamente se mandaba menos plata para compensar al IPS, sino que en el 24 directamente se dejó de mandar. Entonces hay una deuda histórica que está siendo litigada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esta compensación que firma ahora el gobierno de Corrientes solo por el ejercicio 2026 a cuenta de lo que resulte, Claro. porque muy probablemente sea más dinero. De hecho, se está hablando de que hay un acumulado que hay que actualizar por índice inflacionario, pero que la provincia ya tiene un acumulado de una creencia de 140, casi 150.000 millones de pesos por fondos no transferidos de la Nación a la provincia de Corrientes. Insistimos con fondos que no son de libre disponibilidad, que tienen que ir a sostener el Instituto de Previsión Social. Solo para jubilar. Solo Además para tiene eso. déficit, dicho sea. Sí, Bien. que dicho sea que Esto paga la provincia por Esto decía esa plata. ayer en exclusiva Juan Pablo Valdés a la mañana en Continental con nosotros. ¿Qué proyectos tiene sobre el Regimiento 9, que está en un lugar lindo y que está también muy abandonado, muy deteriorado? Primero queremos tener la tierra y después abriremos la mente para encontrar el mejor proyecto para terminar de desarrollar esa zona que bueno, se viene creciendo y desarrollando, ni hablar todo lo que uno sueña en lo que es el terreno del puerto, desarrollar todo lo que es la zona del puerto y de esta manera poder revalorizar toda su tierra también en un proyecto en conjunto. Así que las posibilidades son muchas y entendemos que hoy lo importante es ordenar la parte de papeles, que las deudas que tiene Nación con la provincia se ordenen, disminuyan, que nosotros a futuro podamos tener y disponer de estas tierras que realmente han quedado en el centro de Corrientes, ¿no? Acá, María, hay otra cuestión que tiene que ver con lo mismo, con lo que fue a hacer entre el lunes y martes el gobernador a Buenos Aires, que es otras negociaciones que se llevan para compensar todas las deudas que la Nación tiene con la provincia, y acá está hablando de la cesión de terrenos que van a ser los terrenos del Regimiento 9, que está ahí debajo del puente, y los terrenos del puerto, que están al lado del puerto operativo hasta la zona del Parque Mitre. Y quiero acotarte eso porque ayer, hoy me pasaron que en un medio gráfico se hablaba o se comentaba que estos terrenos, el espacio de la memoria también va a ser... No, ayer le pregunté eso. El Regimiento 9 tiene 3 parcelas. 2 parcelas es la que se ceden a la provincia. La parcela del espacio de la memoria no se toca, es del espacio de la memoria. Y eso no se toca, quiero dejar claro, porque eso lo remarcó el gobernador de la provincia. Sí, de todas maneras, las organizaciones que están ahí gestionando el espacio de la memoria, no sé si no les conviene hoy que el espacio de la memoria esté gestionado por la provincia, porque la verdad es que este gobierno nacional no les da ni para cortar el pasto, está muy deteriorado todo ese asunto. Pero después de estas cuestiones, el gobernador dice algo también, que necesita avanzar con esto, que puede que en 15 días esté la firma, porque hay otros terrenos del interior en los que la provincia podría hacerse cargo para compensar deuda también. Esto además de la autorización del Estado Nacional para gestionar fondo internacional para financiar proyectos de la Ruta 27 de Salada Sagoya, el Puerto Lavalle y el Aeropuerto de Paso de los Libres. Bien. ¿Bajó la coparticipación, Carlos? Bajó y sigue bajando. Ese es uno de los datos y que preocupa no solo a la provincia de Corrientes, sino que preocupa a todas las provincias argentinas.
gran parte del ajuste que el gobierno nacional está haciendo recae en las provincias. De hecho, los recursos coparticipables han caído casi en un 50% para todo el total del grueso de las provincias. ¿Qué ha pasado en la provincia de Corrientes? Esto me parece que es importante decirlo porque hay números ya cerrado el primer trimestre del año, ¿no? La provincia de Corrientes, el proyectado que tenía que haber recibido en el mes de enero de este año era de 193.000 millones de pesos. Solo recibió 159, y con relación al año 2025 había recibido 159.000 millones. Pero hay una caída con respecto a lo presupuestado, a lo que la provincia evaluaba que iba a recibir, de casi el 8,3%. Es un dato sumamente importante. Recibió en enero 193.000 millones. En febrero recibe 177.000 millones, con una caída del 8,8% en relación a lo que pensaba recibir. En el mes de marzo recibe menos todavía que en febrero. Y eso que en marzo tuvo días hábiles más que el mes de febrero. En marzo recibe 162.000 millones. Ahí la caída es del 7%. El total, hablando un poco de la diferencia, estamos hablando de casi 60.000 millones de pesos menos recibió la provincia en el primer trimestre del año con respecto a lo que había presupuestado que iba a recibir. Esta caída en este cuadro que estamos viendo, la provincia de Corrientes, es un 6,7% menos con respecto a transferencias ¿Cómo complica automáticas? cualquier gestión esta, ¿no? Esto hay que decir para la gente que esto, más de un número, complica cualquier gestión. Pero ¿y por qué complica, María? 167.000 recibidos. ¿Sabes cuánto es la masa total salarial que hoy está pagando la provincia de Corrientes? ¿Cuánto? 140.000 millones. Mucho. Incluyendo todo lo que tenga que ver con haberes, ¿no? Si esto sigue, el acá Estado... incluye becas, pensiones, todo. todo. Si 140.000 millones aproximadamente. O sea que estás hablando de una caída tremenda en los recursos coparticipables. Que si sigue así son 4 masas salariales en el año. En cierta manera, una parte de ese déficit, una parte, pero no toda, la provincia tuvo crecimiento en la recaudación propia. Recaudó 9.400 millones de pesos más en enero, 7.700 en febrero y 5.500 más en el mes de febrero. Un total de 22.600 sobre lo que venía recaudando para estos mismos meses del año. Eso fue buena. Eso es bueno, pero la diferencia entre lo recibido, lo que no recibió en concepto de coparticipación de 60.000 más estos 22.000 que recibe de aumento de la recaudación propia es de 40.000 millones. O sea, estás teniendo un déficit de 40.000 millones de lo que vos habías presupuestado. Claro. Con lo cual plantea que los números están sumamente ajustados. Y la proyección para el mes de abril habla también de una caída del 3,9%. O sea, abril sigue con la misma tendencia del primer trimestre del año. Bien. Aquí me parece que hay que hacer una salvedad, me parece que es un punto importante. Cuando uno por ahí habla con algunos funcionarios, no sé si no quieren generar más temor todavía, ¿no? Pero uno habla como si piensan que esto va a cambiar. La caída del consumo en la República Argentina todavía no ha tocado fondo. Cuando cae el consumo, caen los recursos coparticipables. O sea, nada hace suponer hoy que a partir del segundo trimestre del año la recaudación va a subir. Muy por el contrario, la perspectiva de abril habla de que la recaudación sigue cayendo. Bien. Esto no solo ocurre en Corrientes, ocurre en la provincia de Misiones. De hecho, el adelanto de coparticipación ya fue aceptado por la provincia de Misiones, Sí, claro. por la provincia de Chaco. Todavía Corrientes dijo, bueno, lo vamos a tener en reserva porque la cosa viene dura. Por ahora no vamos a aceptar porque te cobran un 15% de interés que tenés que pagar cuando termina el año. Y ojo pero que- la situación está, desde el punto de vista financiero, sumamente comprometida y delicada. María, y la calle está hablando. Sí, ¿no? la calle habla. Hoy nosotros asistimos a una manifestación por recortes con de... unas fotos que no tenían nada que ver. Que estuviste mandando a los medios una foto totalmente descolocada que decía que yo estaba puteando en la esquina de Rioja y No, Rioja. estabas manifestando, estaba con el MTS, con la CCC, Barrios de Pie, con el Pueblo Obrero, mucha gente. Muchísima gente, ojo con eso, porque yo siempre digo que la gente vota, elige y cambia todo con el bolsillo. Bueno, no entre hay otra ayer y hoy, cosa, ¿eh? ayer hubo más de 100 cortes en todo el país. Sí. Y hoy lo de Corrientes se hizo hoy por el mal tiempo de ayer. No, pero claro, Muchísima gente. mucha Me gente dice en todos María lados. que son 30.000 beneficiarios del plan potencial, que es lo que ha caído. Sí. Y lo que antes vos era decías potencial. eso recién, que eso Claro. va al consumo. Sí, Y cobraban claro. 78.000 pesos. Nada. O sea, estás hablando un poquito menos de 3.000 Sí. millones
que hoy no van a estar en No la van calle, en la porque calle. eso va directo a consumo. Bueno, olvídense, ese Sí. dinero no se paga. Bueno, en el medio de todo esto, los escándalos a nivel nacional, por supuesto, esta mañana declaró la escribana de Adorni, ¿no? Exacto. Tenemos, a ver, un Sí, hay poquitito, a ver si tenemos algo. Después de salir. ¿Cómo me puede explicar las operaciones que hizo Adorni? No es momento. En todo caso, cuando salgo, un gustazo. Ahora, ¿cómo Después puede nos vemos, ser? Después nos vemos. ¿Cómo puede ser Después nos vemos. Señora. Después nos vemos. Después nos que dos vemos. jubiladas le Después nos presten vemos. No, le vendan un no le voy a departamento contestar. y le presten la plata Después nos vemos. Después nos vemos. para comprarlo? Después nos vemos. Ahora, Después nos usted vemos. hace milagros, ¿eh? Bueno, parece que no entiende. Hasta luego. No, el país no entiende lo que ha hecho. Realmente el país no lo entiende. A ver, señora, usted tuvo por lo menos 2 operaciones Después nos vemos. muy turbias Nos vemos. del jefe de Después gabinete. Nos vemos. A ver, Pero cuenten. podemos hacer 5 horas, ¿eh? Si querés, Yo no vamos tengo a poner apuro. un café, Mientras me explique, no tengo apuro. No voy a explicarle absolutamente nada y le pido por favor que se retire. me No, deje usted no tranquila. da ninguna orden. Nada y se Sí, ríe. dijo, Después nos nos vemos. vemos. Después nos vemos. Después nos vemos. Qué terrible lo de Adorni, qué terrible todo esto, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se están conociendo de Adorni, ¿no? Pero hay otras que no. Yo tengo el dato de que los centros jubilados de todo el país, dado que él consiguió que varias jubiladas le hagan las escrituras, digamos, que le hagan las hipotecas, parece que los centros jubilados de todo el país están pidiendo derecho de admisión para Adorni. para que no le perjudique. No sea cosa que. Claro. Hasta Cositorto pueden dejar entrar, pero a Adorni pidieron derecho de admisión directamente. Directamente. Exactamente. Yo creo que hay que tener cuidado con eso. No sé si está enterado Adorni. Pero es terrible el nivel, cómo está caída la política, qué deterioro la política en todos sus órdenes. Él es nada más ni nada menos que el jefe de gabinete con 4 jubiladas ya ahora que aportan para las Qué casitas. suerte. Tiene una Sí, facilidad, claro, una jubilada en la calle. ¿sí? Una suerte, bárbara. Y Porota no me dejó nada. Yo estoy pensando Como que el narco Porota- ese que sacó como 5 veces el Kini, ¿viste? Nunca nadie vio, pensé, saqué Se 5 veces encuentra el jubilada y Kini. te cuestan $200.000. Pero Exactamente. estrepitosa la caída de imagen y estrepitosa también la Yo caída creo que tiene que ver con el de nivel. del con- nivel. Con el nivel de formación. Yo, por ejemplo, propongo que se haga una especie de ciclo básico para diputados y senadores que van a ingresar a la Cámara, por ejemplo, Está bueno. y Aparte de En todos los declaración vicios- de bienes, declaración de qué decís vos. un De, ciclo básico para que aprendan, por ejemplo, el otro día, por lo menos que tengan nociones, no sé, de historia, de alguna cosa, para no hacer tanto papelones. La diputada Juliana Santillán el otro día tuiteó una foto, dijo que se reunió con el embajador de Checoslovaquia. Checoslovaquia. Y si se hubiera hecho un ciclo básico, hubiera estudiado un poco, hubiera sabido que Checoslovaquia No se hay separó más. en el 92, pues República Checa y Eslovaquia por otro lado. Claro. Así que, y después uno ve los proyectos que presentan Y algunos. Virginia. Bueno, viste, me pegaste en el ojo, María, porque yo estaba por hablar de un proyecto de la diputada. La diputada arrancó bien. Yo a Virginia la quiero, divina. ¿De qué se ríe? Si La la, quiero. querés tanto, ¿me puedes explicar qué miércoles se ríe? ¿Por qué ¿Cómo no se va a ríe reír? tanto? Cobra 5 o 6 palos. Tiene un Sacó- proyecto de declaración. Sacó un crédito. Sacó un crédito en los créditos hipotecarios. Ella dice que no, que es de la época de Macri, del 2018. Créditos UBA. Ciento- UBA. Crédito ¿Para UBA, qué exactamente. sirve el UBA? Y Y para eso, crédito hipotecario, vos pagás con la tasa UBA, la famosa exacto, tasa Está bien, UBA. que pero se él- actualiza por inflación. Pero vos tenés que hacer una vivienda, algo. Sí, para Si eso. es crédito Eso, hipotecario, crédito sí. Pero hay hipotecario, crédito sí. UBA para autos también, ¿eh? Pero en este caso era para vivienda, pero no se hizo. ¿Y la vivienda en el sitio baldío de Riachuelo? Arreglate vos dijiste que no tenía, ¿te acordás? En el Sí, programa que sitio habíamos baldío, dado. claro, pero- exactamente. ¿Y vos qué opinás de eso? Ella hizo, igual yo creo que ella tiene el tema de las casas entre ceja y ceja, porque no se olvide que el primer proyecto de ella fue, la primera idea como diputada fue hacer las casitas para perros Claro. con los Claro. carteles que no usaba más. Claro, y los perros se querían meter ahí por la foto que veían. Dice que- Exactamente. La Lástima carita- que, bueno, la lluvia del 25 de diciembre tiró a la mierda todas las casas, ya no, No se hay quedaron más, sin no hay perros, ninguna. pero bueno. Ajá. Igual tengo... Pero era una buena idea, una buena intención. Es una buena intención. Sí. Pero bueno, dura poco, digamos, Sí, efímero. sí. Y dura como la lluvia. Y bueno, ahora fue noticia Virginia porque declaró de interés, o sea, quiere declarar de interés de la Cámara de Diputados el premio Martín Fierro. Ventura, chocho, chosísimo, por supuesto.
bueno, como de declaración de interés cultural, económico, etcétera. Y todo el mundo preguntando, para Corrientes, ¿qué onda? Yo tengo idea de algunos proyectos que no sé si van a tocar a Corrientes, pero un par de proyectos de nuestros topos periodísticos ya ingresaron en el sistema de Virginia. De Virginia. Tengo 2 proyectos. Mira, el primero podría ser declarar de interés en la Cámara todo espectáculo de revista que se realice en los teatros de todo el país. De interés. De revista. Es lo suyo, digamos. Claro, Era lo suyo. Claro. era lo suyo. Luego, declarar, en caso de que volviera a existir, de interés de la Cámara también la realización de todos los Bailando por un Sueño. ¿Está bien? Porque eso genera trabajo, Claro. hay correntina. Ay, va a estuvo volver ahí. el Chato Prada. Mirá que ya está metido en cultura. No lo vamos a tener permanentemente. Exactamente. con el Y sobre bailando. todo, con esto, lo último que quiero decir sobre esto, Sí. declarar de interés general, y sobre todo de la Cámara, el programa Polémica en el Bar. Porque ella se hizo Gracias a conocida en el Polémica. mundo de Milei por aquella famosa frase que le dijo a Kicillof. ¿Se acuerdan cuando le dijo, si usted dice que la emisión no genera inflación, ¿por qué no emite un montón de plata libremente y seremos todos un poco más felices? Y yo creo que eso a ella le catapultó. Bueno, pero en Polémica en el Bar, ella conoció a Milei y después fue su alumna. Exactamente. De economía. Ya era su alumna. Ya era su Sí, alumna. parece que no fue mucho. Pero tenemos el boletín de inasistencia. El boletín. Che, Pobre, viste Virginia que divina, pero- hay gente que la quiere como gobernadora. Exactamente. Ay, sí. Sí, sí. Es que anda de novia, ¿no? Con García Moritán parece que está en... ¿Viste? El Y otro algunos día... que pensaban que el peor candidato era Lisandro, ¿no? No, pero pará. Pero pará. Y el tema es que Segundo programa ya no viene. No viene más. Este bloque haciendo amigos. Este es lo que ganando amigos. Yo no vengo más, te juro. Sí. Y Pero entonces sacó el crédito hipotecario, pero vos dijiste que sacó en el 2018. En 2018. Sí. Pero No fue en esta vuelta. Lo lindo de estos créditos hipotecarios que hay, viste, que es para Pero el muchos crédito- para primera vivienda, pero algunos hicieron la segunda casa. Claro, sí, claro, sí. pero el crédito hipotecario no te controla a medida si vos estás haciendo la casa. Sí, supuestamente. Y el Banco Nacional dice que controló todo y que... En el te da la caso plata. de la compra, digamos, se agota ahí, porque se supone que vos después escriturás un inmueble. Ah. Porque muchos de estos créditos son para compra Para de compra vivienda. también. Claro. Los créditos hipotecarios que son para construcción, sí te van El Procrear, por ejemplo, el Procrear, eso por ejemplo, te te va controlaban. depositando la plata en función del avance de la obra. Tal cual. Pero bueno, Esto lleva, María, porque recién está aquí, recién salió del horno la última encuesta de la consultora Subán Córdoba. Una de las preguntas es si usted aprueba o desaprueba la gestión de Javier Milei. El 65% de los encuestados desaprueba, el 33,9% nada más aprueba la gestión. Otra de las preguntas, ¿en qué dirección cree usted que va el país con el gobierno de Javier Sí. Milei? Incorrecta el 63,6%, correcta el 28,3%. Y cuando se pregunta cómo diría que cambió su situación económica personal en los últimos 12 meses, el 55,2% dice que la situación empeoró, el 19,3% dice que está igual de mal. ¿Y cuál considera que es el principal problema del país hoy? Llegar a fin de mes y deudas, el 22%, Sí. inflación, suba de precios, el 16,9%, deterioro del sueldo, 16,3%, en el cuarto lugar corrupción, el 15,4%. La última encuesta de Subán Córdoba. Lo más importante de este gráfico es que él tiene más del 60% de imagen negativa, que esto Sí. no tiene nadie en la vaca Vos sabés que atada. Nadie tiene en la vaca atada. Perdón, pues me tengo que ir a la pausa porque ya me están haciendo 20.000 señas. Nadie tiene en la vaca atada. Aquel que está arriba mañana puede estar abajo. Esto es estrepitoso. Adorni tiene muchísimo que ver en todo esto. Yo Mucho. creo que el tema La situación de Adorni económica es todavía. es un vos es sumás un los tema. 3 puntos, esos son 55%. No, pero lo que dice María, y con Más o esto menos. cierro, febrero del 2026, febrero del 2026, estamos hablando de 2 meses atrás, tenía una imagen positiva del 45,6. Abril del 2020, la misma encuesta, 33,9. Perdió casi 12 puntos en 2 meses. Una corta de Adorni, cortita. No tengo más de Adorni. No quiero más. Ya tengo miedo de salir a la calle después de todo esto, María. Pero Adorni, ¿no te choca? Sí, porque por algo le dicen cara de tabla y con razón. Cara de tabla, viste, que tiene cara de nada. Que no tiene nada. Así Es que... preocupante. Yo quiero decir solo esto, que en los bolsos de López tan corruptos
como las propiedades de Adorni, porque si no es todo el tema acá, la mugre, todo tiene que ver con todo, ¿no? La corrupción de las personas. ¿Les parece, chicos, que nos presentamos y traemos a nuestro primer invitado y ya volvemos? Bueno, estamos con el doctor Carlos Schaffer, fiscal federal, entre otras cosas, es el encargado de llevar la acusación en este juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Todo bien. Bueno, ¿cómo está la causa? Y la causa hoy estamos esperando que el Tribunal Oral fije la fecha de audiencia, solamente eso. ¿Tribunal Oral de quién depende? El Tribunal Oral de Corrientes, federal, digamos. ¿Quiénes serían? El doctor Belforte, el doctor Ceroleni y el doctor Braco, que es del sur, que son los tres que tienen que definir la fecha, que nosotros le pedimos que no sea en octubre, que dijeron que no va a ser en octubre, que va a ser mucho antes, y le estamos pidiendo... No urgente, urgentísimo, digamos. ¿Y por qué no, doctor? ¿Qué impacto puede llegar a tener esa demora? Nosotros, a ver, yo tengo una preocupación muy grande porque, y lo quiero decir así abiertamente, porque quizás a veces te dicen esto puede traer o no consecuencias. Yo no sé si el tribunal está entendiendo la necesidad, porque esto ya no es una necesidad de que se haga un debate. Y me preocupa porque acá lo que está en juego es que un menor de edad todavía no sabemos dónde está, y que
que cuando esta causa se inició la investigación, por ejemplo, el juez de primera instancia, la jueza Poser Penso y los fiscales de allá no tenían ni vacaciones para investigar. Y acá nosotros vemos que no toman nota de que acá hay un chico que está desaparecido, que la familia quiere un juicio oral y público, y el tribunal no toma nota ni siquiera para poner en conocimiento de la querella de cuándo aproximadamente van a ser la fecha. Entonces, nosotros vemos esa desesperación. Creo que en estos días ellos mandaron una nota al presidente Milei, al presidente de la Corte, al presidente de la Cámara Federal de Casación, al ministro de Justicia, Maíquez, pidiéndole por favor que se haga el debate oral y público. ¿Usted cree que los jueces están como a la altura de las circunstancias? Porque uno es de allá, el otro es de Formosa, el otro es... ¿Entienden cómo es la desesperación de no saber si Lohan vive, si Lohan está muerto? ¿Qué es lo que pasó con Lohan? Lo que yo entiendo es que nosotros tenemos un montón de causas que están vinculadas a un montón de otras cuestiones como narcotráfico, contrabando, pero esta es una causa distinta. Absolutamente. Y eso es lo que tiene que entender el tribunal. Cuando yo dije eso en la audiencia... ¿Por qué no lo entiendo? ¿Qué es lo difícil de entender? Y no lo sé. Yo cuando en la audiencia anterior él me preguntaba si yo estaba enojado, un poquito enojado. Un poquito no, estaba enojado. Yo le estaba diciendo al tribunal, señores, por favor, pueden fijar en octubre, es un despropósito. O sea, la familia estaba ahí presente, la familia. Yo el día de ayer también presenté un escrito acompañando toda esa situación, pidiendo por favor que resuelvan. Al tribunal le estamos diciendo, miren lo que estamos. Ese día de la audiencia preliminar estábamos discutiendo si ellos podían llevar o no la camiseta con la cara de Lohan. Doctor, pero pasó más de un mes y siguen sin definir la fecha. O sea... y la preocupación nuestra es que el día de ayer volví a presentar un escrito acompañando, miren también en la cuestión que está el tribunal. Por eso quiero que por favor tomen nota. Fíjense ustedes que ellos le están pidiendo a la Cámara de Casación Penal. La Cámara de Casación Penal tuvo un gesto humano el año pasado cuando los recibió a ellos y le dijo que la causa debía continuar su investigación porque Lohan no se sabe qué pasó. Tuvieron ese gesto de humanidad de atenderlo a la familia, pero acá el tribunal ni siquiera le comenta. O sea, yo lo que digo es... Yo no sé si tuvieron, perdón doctor, si tuvieron humanidad o se sintieron presionados por todos los medios que estaban también, porque me parece que si tuvieran humanidad demostrarían presentándose para lo que son jueces y elevar el Claro, juicio. eso era lo que estoy diciendo, son lo de la Cámara de Casación Penal, que son los que recibieron a la familia el año pasado personalmente en una audiencia. Este tribunal no, pero además tuvieron ese día que fue la audiencia preliminar, sí hablaron, intercambiaron palabras, pero hoy el tribunal tiene que entender que la querella no es cualquier parte. Ahora, usted pensando bien dice que no adquieren los jueces no adquieren la dimensión de la desaparición. Pero eso es pensando bien. Porque es difícil creer que jueces que viven en la Argentina no entiendan la gravedad institucional que tiene el caso Lohan. Bueno, el escándalo que fue a nivel, no del país, mundial, esto trascendió el país. Estos jueces, a uno le da la sensación de que no están entendiendo realmente. Cuando yo les estoy contando a las autoridades que se le mandó la nota por parte de la querella del doctor Becky conjuntamente con la doctora Cornara y los querellantes, lo que le estoy diciendo es que se le está mandando a todas las autoridades máximas del país. No existe otra autoridad superior. Institucionalmente hablando, quiero contarle que yo ayer pedí, por ejemplo, que se fije rápidamente la fecha de audiencia y también le estoy pidiendo al tribunal que nos permita actuar varios fiscales. Miren lo que estamos. O sea, la preocupación mía es... Ahora son 2, usted pidió 7, ¿no? Nosotros pedimos 7, pero ya el Ministerio Público venía trabajando con la Protex, con varios fiscales. Pero yo, ¿por qué le pido eso? No es caprichoso. El tribunal nos tiene perdiendo el tiempo en esa cuestión, que yo le quiero contar que cuando se los presenté a todos los fiscales, a la familia de Lohan, la tranquilidad que esa gente entendió que un equipo de fiscales jóvenes, que la mayoría de mi equipo son todos gente joven, que estuvimos trabajando todo enero estuvimos trabajando, haciendo la prueba. Ustedes saben que tuvimos que reducir la cantidad de testigos que queremos que sea para el debate. Volvimos a hacerlo ahora después de la audiencia preliminar y la familia estaba feliz porque sabe que ese equipo de fiscales que nosotros tenemos va a actuar de manera objetiva, que los va a acompañar. De hecho, se los presenté y la verdad que ellos se sintieron acompañados. Es decir, vamos a actuar con mayor eficacia. El Ministerio Público Fiscal no es una parte donde nosotros representamos a nosotros mismos. Nosotros representamos la sociedad. Claro. Repito la pregunta que le hice hace más de un mes. ¿Sigue enojado? Absolutamente. Y siguiendo un poco lo que le preguntaba María, un juez de la República Argentina, sea de la provincia que sea, ¿puede estar ajeno a un caso como el de Lohan?
yo no sé si están ajenos, pero no entienden que cuando hay un caso con una víctima, uno tiene que trabajar distinto. El tribunal debería tener un canal de diálogo con el querellante diciéndole, miren, nosotros estamos resolviéndolo, esta semana le vamos a notificar. No puede, porque este no es un caso donde ellos están ajenos. Ellos están sensibilizados porque quieren saber dónde está su hijo. Sí, claro. Y encima de eso tiene que sufrir una campaña de ataques que están sufriendo esta familia. Y yo quiero dejar bien en claro, y eso lo quiero decir porque este fin de semana la doctora Poser Penso puso las cosas en claro en la primera instancia, que esta familia no tiene nada que ver con la sustracción del menor. No hay una sola prueba en contra de ellos. Lo digo porque lo que se trata de... Es un escrito de la jueza Poser Penso. Claro. ¿No? Que están limpios. Digamos. Bueno, pero pará, y recordemos que a mí hay abogados que a mí, de los 7 originales del Naranjal, de los que estuvieron en el almuerzo de la casa de Catalina, a mí hubo un abogado que me dijo, yo le hubiese puesto preso al padre, a la madre, claro, a los hermanos, todo. ¿Entendés? O sea que este escrito limpia un poco a María y a José de toda esta situación, porque las barbaridades que han dicho de María y de José han sido terribles, ¿no? No solo el escrito, quiero aclarar que la presencia de ellos en el juicio como querellantes es lo que determina que no tienen ningún tipo. O sea, nadie que tenga una pizca de que esté involucrado en el hecho delictivo va a poder ser querellante en esa misma causa. Doctor, ¿cuánto juega la cuestión de las vacancias en el Poder Judicial Federal? Nosotros, en las vacancias en el Poder Judicial, sí juega en contra, porque estas personas, hay 2 jueces que son de afuera, digamos. De fuera de jurisdicción son. Aún así, les pido, por favor, dejen todo de lado y abóquense a esta causa. O sea, yo entiendo eso. Usted se lo pidió, levanta un teléfono y se lo pide, habla con ellos, tiene accesibilidad, jueces que van a venir a juzgar la desaparición de No tengo ningún problema, creo que se lo dije, pero más claro se lo dije en la audiencia preliminar, donde estaban mirando la Argentina entera, ¿no? ¿Ellos ahora le dieron alguna perspectiva, alguna posibilidad en toda esta comunicación de que se pueda hacer en agosto, se pueda hacer en septiembre? Porque también corrió una fuerte versión, doctor, que este juicio tiene serios visos de caer, de no hacerse. Miren, la presencia mía acá justamente es para desmentir todo tipo de versiones. Quiero dejarla tranquila a la familia, a la sociedad. Este juicio no se cae, este juicio se tiene que comenzar. El tribunal me adelantó que iban a adelantar la fecha, pero no alcanza con eso. Tenemos que... falta el compromiso. Y tienen que hablar con la víctima. La víctima, acá hay un chico que está desaparecido y hay una familia que le sacaron un niño, y ellos son los que se merecen que estas personas le contesten y le informen, porque no son una parte más. Claro. Vuelvo a decir, como yo lo digo con el Ministerio Público Fiscal, nosotros no somos una parte que estamos ahí porque alguien nos invitó y estamos en esta cuestión. No, estamos representando al interés general de la sociedad. ¿Cree que la política tiene que ver con esta demora o no? No, yo no creo que la política, yo creo que los jueces, a los cuales estoy pidiendo, por favor, tiene que ver con ellos, como son ellos. Yo creo que la política, de ninguna manera, porque, a ver, yo desde que estoy metido en esta causa, ustedes saben cómo soy, pero no lo creo, al contrario, yo creo que mucha gente de la política está queriendo que esto se resuelva. Yo quiero aclarar que se instaló, yo ahora este fin de semana también pedí que se investigue este tema, si hay financiamiento ruso. Claro. Acá estoy por leer el título. Usted pide investigar si hubo campaña de desinformación rusa que influyeron en la causa. Lo que yo no quiero hablar de los medios. Yo lo que quiero saber es si estas personas, estos 10, ustedes piensen que vinieron 10 personas a entorpecer. Hay 7 por la causa y 10 que vinieron a entorpecer. Sí. Yo lo que pido es que se investigue si esas personas no estaban financiados con estos fondos. Eso es lo que pido. ¿Para hacer ahora qué? quedó claro. Para venir a entorpecer la causa. Para venir a ¿De qué manera? De la que hicieron. Y de la que hicieron, porque, a ver... El americano, los falsos Dupuy, todos vinieron a entorpecer la causa. Pero ¿para llevar hacia dónde? Para que esto genere inconvenientes aquí. Lo que yo siempre digo es, y aclaro no tenemos un elemento de que hay trata, ni tampoco de que fue un accidente. No puedo afirmarlo. Yo estoy en la causa y no lo puedo afirmar al día de hoy. Nosotros sabemos que esta persona lo sustrajeron, lo aclaro muy bien. Y estas personas, si uno mira el contexto, en ese momento hay gente que afirma que en Corrientes había trata y que se vendían menores. Yo quiero, miren, no soy correntino, pero le quiero decir a ustedes que defiendo a esta provincia porque digo,
se dio a entender de que acá se vendían Sí, chicos como sí. que Sí, se en la habían... esquina, pasar la esquina y comprar una criatura. claro. Y nosotros somos competentes en la trata. Y ustedes saben que cuando tuvimos un caso de trata, nosotros lo investigamos a fondo. Era Sí. el fiscal federal y lo ¿Y usted investigamos. ve ahí Era Benito Pon, el usted fiscal ve de ahí Libres. ¿Una Claro. intencionalidad política o qué? Y eso no me toca a mí decidirlo, pero claramente hay que demostrar en todo hay que caso. demostrarlo, y yo quiero dejarle tranquilo a la sociedad que nosotros vamos a trabajar para que eso no ocurra. Porque, a ver, en la venta que se dice que se instalan acá como que hay chicos que se venden. Miren, nosotros cuando comenzamos, yo en el 2013 comencé en Corrientes, como en muchas provincias, el delito de trata había sido muy recientemente legislado. ¿Qué pasó? Nosotros veíamos en todos los pueblos una luz roja. Hoy la satisfacción que tenemos es que no los vemos. Se está hablando de los prostíbulos, ¿no? Los invito a que... Y eso habla del trabajo que se hizo con No, respecto a la y después trata. también en los pueblos también la desaparición de niños. No se olvide usted que antes que usted venga, pero estaba Miguelito Bejarano en esquina, Carlito González en Santa Lucía, Natalia Soledad Facón en el 17 de agosto, que nunca más aparecieron. O sea, eso no convierte a Corrientes en una ciudad ni de trata, ni de tráfico, ni de nada que Pero se le por parezca, supuesto. como nos vendieron, porque así nos vendieron. Exacto, por supuesto, y eso es lo que yo un poco quiero, que si eso fue financiado para que esta gente venga a instalar, porque vuelvo a repetir, no estoy descartando la trata, porque por eso está en el tribunal el caso Federal. pero digamos, la gente tiene que saber, y por eso estoy acá, para explicar que el caso no se va a caer, que hay que investigar que estos 10 personas vinieron. Cuando uno dice, yo voy a ir a investigar una provincia y se instala, uno empieza a preguntar a los vecinos, no va a un hotel, encierra 6 menores claro. y encierra a las 2 madres y se queda 9 días encerrado en un hotel, ¿no? Usted estuvo con María y con José, con los padres de Loan. Usted sabe que ellos están desesperados, que hay días que María llora a gritos, que hay días que se cae, hay días que está un poquito mejor, un día que se levanta. Yo no puedo entender cómo no hay un compromiso real de esclarecer esto, doctor, porque la verdad es que lo peor de todo es que los 7 originarios del Naranjal, nadie se quiebra. ¿Por qué usted cree que no se quiebran? ¿Por qué nadie dice nada? Ni se quiebra Pérez, ni se quiebra Callaba, ni Maciel, nadie. ¿Por qué? Te quiero contar algo en relación a eso que me decide María, porque cuando nosotros se lo presenté al equipo de los 7 fiscales, hay muchos fiscales jóvenes que son fiscales auxiliares gracias a este sistema acusatorio. Y quiero decirle que voy a contar una infidencia, pero no voy a nombrar. Me dijo, la verdad que no puedo creer la quebrada que estaba la madre. La madre, o sea, Ya y eso yo ya lo no sentí se antes. levanta. Yo le digo, vieron que no es lo mismo de lo que se dice, de lo que ustedes Claro, están viendo. sí, Y claro. eso quiero que quede bien claro. O sea, la madre está sufriendo un dolor y ellos lo sintieron. Me dijeron, no puedo creer, digamos, nosotros tenían una imagen que eso fue quizá instalado o no, eso no lo sé, no me importa, no voy contra los medios, voy contra esta gente que vino a entorpecer. Quiero saber si no hay más y quiero saber quién es el autor intelectual de ese... Esto pasa en Sospecha otra- de autoría intelectual. Y por supuesto que hay alguien Claro, atrás de esto, seguro. sí, yo creo que sí, Pero son organizados. No deje tampoco de pensar que los medios no tienen nada que ver, porque los medios llevaban a la gente al hotel de 9 de julio, los medios entrevistaban en el hotel de 9 de julio, mientras la falsa psicóloga o la falsa abogada o los falsos Dupuy estaban ahí adentro, y el americano estaba adentro. Comparto, pero no quiero acusar en general porque hay mucha gente que trabaja está bien. decentemente, simplemente dejar Sí, claro. Le bien hago claro. esto que pasó con los 10 imputados ¿pasa en otro caso? ¿Hay algún antecedente de gente que, bueno, vamos a Corrientes porque se perdió? Para entorpecer, siempre. Yo creo que pasó en muchos casos, pero lo que pasa es que esto se detectó Ok. claramente. Pero a ver, la Pero forma... siempre está atrás. Sí. Algo tiene que ver de la Sí. política. Usted no se puede olvidar del ataque voraz que hicieron, que parecía que Gustavo Valdés tenía al chico Sí, metido claro, en el patio de la al casa. al gobierno O sea, lo tuvieron... Al gobierno lo tuvo a mal traer. O sea, acá hubo una connotación política que tenía que estar Pero por detrás de supuesto, todo por esto. supuesto. Yo O sea, por eso quiero que quede bien en claro esa cuestión. Nosotros, los que vienen al juicio son los que tenemos pruebas. Cuando no tenemos pruebas, o sea, no se puede hablar livianamente de estas personas que se dicen, o sea, yo no puedo afirmar una Claro. cosa que no es así. Así que eso es mi idea de contarle a usted. Por eso vengo Y ahora, a... ¿cuánto daño usted cree que le hizo esa desinformación, la campaña de las versiones falsas? ¿Cuánto pudo haber incidido en la investigación? ¿Cuánto ruido se pudo haber metido en la causa? Yo te voy a contar una cosa ahí. Ellos vinieron, se encerraron en un hotel, no tenemos una sola prueba de que ellos hayan, y ahí te voy a contestar, que ellos hayan hecho, aunque sea un mapa de qué investigaban. No hay un informe de esas, Nada. de esas Sí. 10 personas ¿y qué pasa? ¿Cuánto daño vos me decís? Y a ver,
son 500 páginas de la jueza federal dictando un procesamiento, yendo a la Cámara, discutiendo estas cuestiones cuando debían estar abocados exclusivamente. Pérdida de tiempo. Ya eso ya es un daño. Después ni hablar, después estimaremos una vez que pase el juicio, pero eso ya es un daño. De los 7 que están detenidos del original Naranjal, ¿quiénes son los que mayor tienen responsabilidad según usted? Ahí los que son Pérez, Cayaba, Laudelina y Benítez. Y Benítez. Y el Son lo que- comisario, la policía institucionalmente actuó sin saber, con negligencia, por encubrimiento, o es parte de la banda? Nosotros tenemos acreditado que Maciel participó, por eso está en el proceso, y hay actos que él cometió que justamente lo tienen hoy detenido. Prueba claramente que falsificaban el registro o que no estaba el libro de registro o falsificó la fecha, la hora en que se fueron a hacer el procedimiento. Nosotros no entendemos. Yo quiero que se queden tranquilos que si nosotros vemos que esto tiene que ver con algo más grande institucional, ustedes saben que fuimos a fondo en la causa del juzgado federal, ustedes saben que fuimos a fondo con el caso de Benito Pons, la Fiscalía Federal. Y usted sabe claramente que María y que José, esto lo digo yo porque sé de esto, María y José se aferran hoy a usted y a Poserpenso, no se aferran a nadie más. Sí. Creen en usted y en Poserpenso. Después no se aferran a nadie más, no tienen más Sufrieron mucho también, ¿no? esperanza, no tienen, están muy golpeados. Hay días que yo vuelvo a sostener, hay días que María no se levanta de la cama, está prendida a su Virgen y a su rosario y no se levanta de la cama. No, pero O sea, digo, María, más allá de la pérdida del hijo, fueron también manoseados, fueron engañados. víctimas de medios y de gente que Y lo de manipuló, lo lo siguen trató siendo, muy hoy mal. lo siguen siendo. ¿Por qué, doctor, por qué la importancia del juicio? La importancia del juicio, primero, porque es donde se va a saber la verdad de si estas personas sustrajeron o no. ¿Busca quebrar alguno ahí o no? Y esperemos. Que diga realmente lo que hicieron. Y nosotros queremos saber para qué lo hicieron. Porque el juicio puede servir para eso. Por supuestamente. ¿Por por qué supuesto. crees vos que también sos abogado trucho, pero abogado al fin? No, yo te estoy jodiendo. Escuchá, ¿por qué crees que no se quiebran? ¿Por qué no se quiebran, Zafer? No sé, atrás de toda esta gente. Sí, ¿por qué no se quiebran? Yo no aguantaría más. ¿Cuánto hace que están presos? 2 años, 3 años. 2 años. No sé, yo no sé las estrategias que tienen las defensas, pero bueno, no voy a cuestionar eso. Yo simplemente, nosotros tenemos que ser firmes, seguros, somos coherentes, vamos con esta acusación. Lo que vos decías recién, no solamente, yo creo que esta familia también hoy se está apoyando con Alejandro Becchi. Quiero contarle que Alejandro Becchi tiene una experiencia en este tipo de casos. Realmente es lo que está diciendo vos. Es decir, nosotros estamos tratando de trabajar acompañando a esa familia. Y el doctor Alejandro Becchi, de la abogada que habla conmigo. ¿Cómo se llama la abogada que trabaja con Becchi, que es la que habla? Porque Belén se llama el apellido. Nombre Belén. Belén. Sí. Con Belén también. También se apoyan mucho. Creen mucho en ellos. Absolutamente, porque yo creo que son gente que se especializó en trabajar en causas donde hay víctimas. Ellos trabajaron en la causa Cabeza. La causa Cabeza, ustedes recuerden que fue una causa importantísima donde había vinculación con la policía, con la bonaerense, con la mafia policial que había, claro. Y nada más y nada menos en esa época. Y en esa entrevista que hizo conmigo en marzo, ella contaba que cómo los abandonó burlando. Decía, dejó todos los papeles, había papeles que no presentaba y que quedaban ahí en la mesa mía de mi casa, de mi comedor. O sea, hay gente que le hizo mucho daño. Doctor, realmente. ¿recibe presiones políticas o no? No, de ninguna manera, y no lo soportaría y lo ¿Recibió algún llamado? Che, mirá. Pero ¿no? Cualquier llamado sería una denuncia de mi parte, le aviso. ¿Qué opinión perdón, déjame un minuto. ¿Qué opinión le merece Laudelina viniendo a declarar a la Fiscalía de Rubino? Bueno, es una circunstancia que por ahí yo no interpreto muy bien porque, a ver, nosotros acá estamos por juzgar en la sustracción y se plantea de que, bueno, que Codazzi... Ella plantea el accidente. Sí, no, pero después no dice eso el accidente y tampoco lo dice en la audiencia de cámara, no sostienen eso, después no lo sostienen en este proceso, digamos. Claro. Lo que nosotros vemos es que ahí hubo una declaración, en ese momento ella no estaba ni como imputada, ni
ni siquiera estaba detenida. Tenía mucho miedo, dice, según lo que ella Según lo que manifestaba, dice. dice que el temor la hizo venir a... Nosotros tendremos la posibilidad de escucharlo. Yo el otro día vi unos videos del doctor Codazzi, que era su abogado, y tendremos la oportunidad. Yo no quiero adelantar estrategia judicial, pero obviamente que escuchándolo en el debate sacaremos nuestras conclusiones de toda esa maniobra. Por eso ahí me reservo la Claro, opinión. perfecto. Ahora, doctor, este caso claramente conmovió al país y hay por eso mismo una enorme expectativa, ¿no?, con el juicio. ¿Y cómo ustedes hacen para equilibrar esa presión con los tiempos, con los límites que tiene el sistema judicial y si hay riesgo de que el juicio no responda todas las preguntas que la sociedad está esperando responder con este Que juicio? la pregunta más importante, Pepe, es qué hicieron con Loan. ¿Qué hicieron ¿Dónde está con Loan? Loan? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Y trabajamos todo enero. Dejamos un equipo trabajando todo enero, trabajando sobre la prueba, evaluamos. Por eso es la necesidad de que el Ministerio Público esté representado por más de 2 representantes. Y eso no quiere decir que en el juicio vamos a hablar 7 personas a la misma vez. Nosotros representamos, y vuelvo a repetir, y esa es la necesidad. Por eso justamente cómo hacemos, y trabajando en equipo y dando la respuesta a la gente. Mire, yo le quiero contar que en la causa de Lian, tengo noticias que no hay ni un solo detenido. En la causa Sofía, Lian que es el chico que también está desaparecido en Córdoba. que En circunstancias desapareció. bastante parecidas a la de Loan. Parecía la de Loan, la causa Sofía, que es la que generó la alerta, no hay un solo detenido. Quiero decir, el avance es muy importante en este caso. ¿Por qué usted, qué lo lleva a usted a pensar que Carlos Pérez y que Victoria Callaba, Laudelini y Benítez son los mayores responsables, aparte del sector? A ver, no es que me lleve a pensar, sino que cuando la prueba que yo les dije a ustedes, que es del olor, que Claro, que de hace, la camioneta, del que auto, demuestra, del que portal. claro, que demuestra que Loan se lo llevaron en esa camioneta, estas 2 personas, que es las que iban manejando, y después tenemos la comunicación entre Laudelina y Sí, Benítez plantar las zapatillas, todo eso. y plantar las zapatillas. Eso está muy claro. Está absolutamente... Yo estoy convencido, no es que de yo estoy eso. convencido ¿Y los porque la otros forma. ¿Qué rol habrían jugado? Fierrito Ramírez, Miyapi... Y bueno, nosotros entendemos que ellos participaron de alguna manera. Es muy largo de explicar los movimientos que ellos tuvieron, porque si no tendríamos un programa mucho más largo, pero su forma de manejarse, toda esta gente, desde el momento que pasó... Fue todo muy rara. Llamativamente rara, ¿no? Pero, No llamativamente... Si usted se tuviera que tirar hoy por una hipótesis, no se tira. Por la trata está descartada porque el expediente no tiene ningún indicio de trata. Se tira... vislumbra que puede ser el accidente, vislumbra... No, quiero aclarar. Yo no descarto trata, no descarto accidente, Pero no descarto pero nada. en Simplemente... el expediente no hay indicio No hay de trata. un solo elemento, y eso quiero Claro, aclarar. sí, No hay sí, un no solo hay elemento. elemento de trata, no, claro, cuando nosotros Salvo lleguemos... que se quiebren y digan. Claro, cuando mira, nosotros lleguemos lo al juicio, declaro. lleguemos al juicio y hagamos nuestros alegatos finales, ustedes van a escuchar del Ministerio Público cuál es nuestra hipótesis final del caso, digamos. Ahí vamos ¿No me a... quiere adelantar un pedacito? No lo puedo adelantar. No, nosotros... Por eso la importancia Pero del juicio también. la idea es, perdón, yo pienso como madre, pero la idea es, María y José cerrarán el círculo. ¿Usted cree que terminado el juicio, María y José cerrarán el círculo? Esperemos que se haga justicia, esperemos que se juzgue a quienes son responsables de la sustracción. Nosotros tenemos en el equipo, yo tengo chicos, le digo yo porque son más jóvenes que yo, pero son gente que tiene experiencia de 20, 25, 30 años de juicio, Sí. Y esa experiencia nosotros a veces nos dicen cosas, y yo también personalmente no quiero decir los años que tengo, porque si no... ¿Hubiese preferido que sea juzgado por jueces correntinos, jueces federales de Corrientes? Por jueces que entiendan que este caso es grave. No me contestó lo que le pregunté. Claramente, a mí no me importa de dónde, porque los jueces que de dónde vengan no importa. Lo que importa es que estén a la ¿Por qué altura. no hay jueces? ¿No tenemos jueces? Hay vacantes, Y hay hay vacantes vacantes. y no se cubren esas vacantes. Acordate que hay una enorme lista de vacantes generales que nos toca también a nosotros una parte, ¿no? Estos Hoy jueces hay no en el poder, están entendiendo la En la gravedad. Justicia Federal de Corrientes creo que hay 7 vacantes hoy, ¿no? 7 cargos vacantes. Sí, claramente. Sí. Nosotros, Ministerio Público, estamos trabajando bien, tenemos todo, pero el problema son los jueces que no se pueden subrogar. No digo que esté, yo lo que digo es que los hechos me muestran. Y cuando fui a la audiencia preliminar me dijeron que la audiencia comenzaba en octubre. No entendieron Sí, claro. que esto no es... Miren, pasaba la fecha de los 2 años de la desaparición de Loan. Bueno, pero en definitiva, doctor Schaffer, hoy no tenemos la fecha del juicio. Todavía no, pero bueno, justamente yo creo que esta nota que hacen los querellantes,
que en realidad no soy yo el que a mí Cuando habla de son los ellos quere- lo que más le interesa el caso. Cuando hablan de los querellantes, está hablando de María y de José para Son que los la dos- gente los dos únicos, entienda. Y los dos ellos únicos, sí. pidieron a... Absolutamente. Le piden a toda la autoridad. No existe otra autoridad superior en la Argentina que no sea el presidente de la Corte, el presidente de la Cámara de Casación y el ministro de Justicia. No existe otra O autoridad. sea, no pueden desentenderse del tema, ¿no? No se puede, nadie se puede entender. Ni siquiera el presidente de la República. Absolutamente. Las 7 personas que estuvieron en el almuerzo y las 10 van a estar sentadas todas. O sea, vamos a poder verlos a los 17. Eso queremos nosotros. Incluso Alejandro Becchi proponía que el tribunal fije 30 días de debate completos, todos los días. A ver, en el caso de ahí del Chaco, de Locena, los debates fueron sábado y domingo. Todos, sí. No se cortó un solo día. Eso debe estar a la altura del caso, digamos, ¿no? Sí. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. El doctor Carlos Schaffer, fiscal federal. Ay, cuántas expectativas nos genera. Ay, Dios mío, qué asignatura pendiente. Bueno, y no es menor también que nosotros toquemos el tema Loan en el primer programa de esta temporada, como lo hicimos siempre. Sí, ¿no? Y el compromiso también, que Dios mío, que esto se termine de alguna vez por todas, por María y por José más que nada. Ya volvemos. Apuestas deportivas y casino online en un solo lugar. Jugá, apostá y gana. Casinos del Litoral Online. Tu casino online en Corrientes. Bueno, y llegamos así al final de nuestro primer programa. ¿Cómo te sentiste? Bien, muy bien. Me voy a ir soltando más. Así que atájense ustedes. Está con miedo. Pero tenés que soltarle a todos los perros. Exactamente. Hicimos una probadita. Recién hablábamos con el fiscal Schaffer y hablaba de que una de las... que yo le recordaba que varios de los abogados le acusaban a María y a José. Había uno en especial que era de Curuzú, que me decía cómo... Mira, María, la caca están todos sospechados. Están todos sospechados y nosotros estamos trabajando en eso. Ustedes también están en el medio de la joda. Era Hanson. Bueno, compañeros, un placer. Déjenme que no me peleé con todo. El primer día, por favor. Tranquilo. Compañeros, un placer. El primer programa. Bienvenido, Chipa, al tercer equipo. año sin freno, ¿eh? Tercer Mirá año. que no daban ni... No nos daban nada, ¿eh? Ay, Dios mío, qué suerte. Bueno, me olvidé de contarle quién es el asesor de los docentes autoconvocados. Viste que tenía un chisme. Se lo cuento y le muestro fotos e imágenes, porque donde hay fotos hay video. Le muestro el nuevo asesor político de los autoconvocados.
Le dejo para el próximo miércoles, compañero. Pero eso Ay, ya va a no, ser- me quedé ahí yo así. Claro, quedamos así. ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está el video? Acá está todo. Bueno, eso ya va a quedar Ah, ¿te para olvidaste? la primera emisión de Sin Embrague. Sin embrague. Próximamente. Sin embrague. Nos encontramos el próximo miércoles. Gracias.